Bueno, entonces, como nosotros venimos haciendo, es importante, digamos, desde el punto de vista cognitivo, nosotros poder escribir un objetivo. Si pudiéramos hacerlo cada clase, estaríamos muy bien acostumbrados a poder planificar la ejecución de la solución de un problema, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos determinar la función de onda del estado fundamental del estado fundamental del oscilador armónico, ¿cierto? Muy bien. Listo. Entonces, nosotros hemos obtenido la ecuación de Schrödinger para estados estacionarios. Entonces, podemos decir, writing Schrödinger equation for stationary states. Entonces, la ecuación de Schrödinger para estados estacionarios, nosotros habíamos demostrado que venía por menos h barra cuadrado sobre 2m para una dimensión segunda derivada, que puede ser una derivada ordinaria, entonces segunda derivada de una función de onda si de x independiente del tiempo, en este caso, porque son estados estacionarios, con respecto a x más un potencial v de x por psi de x igual a la energía por psi de x, ¿cierto? Bueno, muy bien. Como esta es la función de onda está fundamental, nosotros colocamos típicamente un cero acá, que implica que es un estado con cero superposiciones, ¿cierto? O sea, que el estado del oscilador armónico cuántico para n igual a cero es un estado que no vive en una superposición de autoestados del Hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, es, o sí, de excitaciones en general, porque no necesariamente tienen que ser autoestados del Hamiltoniano. Ese n puede significar muchas cosas. Simplemente es una superposición de un número de modos, como nosotros vimos en clase con Fourier, por ejemplo. Fourier es un ejemplo de una superposición de modos, ¿cierto? Entonces, eh, para el caso del oscilador armónico, nosotros tenemos que v de x es un medio de m omega cuadrado de x cuadrado, ¿cierto? Entonces, y acá tenemos menos h barra cuadrado sobre 2m, segunda derivada de phi sub 0 de x con respecto a x, más un medio de m omega cuadrado, x cuadrado, psi sub 0 de x igual a la energía por psi sub 0 de x. Entonces acá lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que hallar una función psi sub 0 de x, póngame atención a esto, pero esta función tiene una ligadura, ¿cierto? ¿Cuál es la ligadura? Que la energía E tiene que ser la energía de este
de esta autofunción del hamiltoniano, siendo el hamiltoniano un operador diferencial. Básicamente, si yo escribo un funcional de energía E que depende de la función psi sub 0 de x, esto, por ejemplo, ¿cierto? Tendría que ser algo como la integral sobre D3R. Esto es un ejemplo. Esto puede tener varias formas. Depende de la forma como ustedes quieran evaluar la energía, pero podría ser, por ejemplo, el gradiente de la función psi sub 0 al cuadrado más el potencial por la magnitud de psi sub 0 de x al cuadrado, ¿cierto? Esto podría ser algo así, y como estamos en una dimensión, pues la razón natural nos enseña que tiene que ser de x, y si nosotros calculamos esta integral de esta forma particular, entonces básicamente el principio variacional implica que esto es menor o igual que una cota. Entonces, la energía correspondiente a esta autofunción es la energía que debe de ir acá. Entonces, nosotros primero tenemos que determinar cuál es la energía de la autofunción. Y una vez tengamos la energía de la autofunción, o sea, un proceso de minimización, ahí sí podemos solucionar esta ecuación. Entonces, esta ecuación, digamos que siempre tiene su pereque, pues, ¿sí o no? Entonces, vamos a tratar de elaborar esto de una forma ligeramente diferente. ¿Listo? Entonces, desde la perspectiva de los Ketz y los Bras, entonces, en el espacio de Ketz y Bras, ¿quién es psi sub 0 de x? ¿Cierto? Entonces, psi sub 0 de x es básicamente el bracket entre x y un ket 0 que representa el estado fundamental del oscilador armónico. ¿Cierto? Esa es esta función de onda. Entonces nosotros nos vamos a aprovechar impunemente de la definición del operador destrucción, para obtener una ecuación de movimiento que, si bien no es esta ecuación que nosotros vamos a tener acá para la función de onda, para la autofunción fundamental del oscilador armónico, pues nos va a permitir hallar la misma función. Entonces vamos a ver cómo hacemos eso. Listo. Esto acá no es tan fácil porque no conocemos la energía. Si nosotros conociéramos la energía, esto, esto acá sería otro cantar, ¿sí o no? Entonces, pero como no conocemos precisamente la energía, igual sería más sencillo hacerlo en el espacio de los Ketz y los Bras. Entonces vamos a recordar, por ejemplo, entonces operador aniquilación. ¿Cierto? Entonces operador aniquilación. A era igual a m omega sobre 2h barra a la 1 medio, que multiplica a x más i por p sobre m omega. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Pero nosotros, ¿qué también sabemos de las relaciones que derivamos la semana pasada? Sabemos que si yo actúo con el operador aniquilación sobre el ket de 0, esto es igual a 0, ¿cierto? De acá, x más i p sobre m omega actuando sobre el ket de 0, esto debe ser igual a 0, ¿cierto? Bueno, bien. Entonces, listo. Ahora, vamos a hallar el bracket. Quiero saber cuánto va el bracket entre x
y 0 del operador aniquilación. Entonces reemplazo el operador aniquilación. Entonces X y 0 de M omega sobre 2H barra a la 1 medio X más I P sobre M omega, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda M omega sobre 2H barra a la 1 medio. Y me va a quedar acá, entonces el bracket entre X y 0 de X más IP sobre M omega. Y sabemos que esto es igual a 0 debido a esta relación de acá. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Entonces, por lo tanto, este término acá es igual a 0. Muy bien, o sea que me va a quedar que el bracket, esto recuerda que son operadores, bracket entre X y 0 de X más I sobre M omega por el bracket entre X y 0 del operador momentum. Esto es igual a 0. Este término de acá, esto acá es un problema de autovalores, ¿cierto? Y de autovectores. O sea que esto me queda el autovalor X por el bracket entre X y 0. Que sabemos que es la función de onda del estado fundamental, ¿cierto? Entonces acá más queda más I sobre M omega, elementos matriciales del operador momentum en un vector, en una base arbitraria, que sería el que es de 0 y en la base de posición, ¿cierto? Entonces, recuerden que esto da menos IH barra por la derivada del bracket entre X y 0 con respecto a X. Esto es igual a 0. De acá, entonces yo puedo sacar la siguiente relación. Vamos a ver qué me queda de acá. De acá me va a quedar, se me cancela este menos I con ida 1, o sea que esto queda como H barra sobre M omega derivada con respecto a X más X eh, bracket entre X y 0 igual a 0, ¿cierto? Entonces acá tenemos una ecuación diferencial que digamos que debería de ser relativamente fácil de solucionar y entonces acá vamos a ver algo. Acá podemos decir que X, a ver, hagamos lo siguiente, hagamos esta sustitución, X sub 0 al cuadrado es igual a H barra sobre M omega. Listo. Por lo tanto, este término de acá es X sub 0 cuadrado, de lo que yo obtengo lo siguiente. Voy a obtener que X sub 0 al cuadrado por la derivada de psi sub 0 de X, que no es otra cosa que este bracket de acá, psi sub 0 de X, con respecto a X, esto es menos X por psi sub 0 de X. ¿Cierto? Puedo hacer separación de variables, fácilmente separación de variables. Digamos que no hay que analizar esta, no hay que psicoanalizar esta ecuación diferencial para darnos cuenta que se puede resolver por el método de separación de variables que ya hemos explicado en clase y quedar como diferencial de psi sub 0 sobre psi sub 0 es igual a menos X sobre X sub 0 al cuadrado diferencial de X e integrar en ambos lados, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué me queda? Me queda el logaritmo natural de psi sub 0 es igual a menos X al cuadrado sobre 2X sub 0 al cuadrado
¿cierto? Más una constante. De acá yo puedo obtener que si sub 0 de x es igual a una constante k por e a la menos x al cuadrado sobre 2x sub 0 al cuadrado. Entonces, esta es la función de onda del estado fundamental del oscilador armónico. Cuando yo en una función de onda tengo una constante al frente, ¿qué hago? ¿Qué me puede decir? ¿Qué hago cuando yo tengo una función de onda con una constante al frente? ¿Cómo determinamos la constante? ¿O adivinamos o qué? Condiciones iniciales, ¿no? Digamos que en términos, en estos términos, Andy, no porque esto no es una ecuación diferencial temporal, sino que es en el espacio, ¿sí me entiende? Entonces las condiciones de frontera. Sí, o sea, sería condiciones de frontera en un caso no ligado, ¿cierto? En el caso de que no hubiera ninguna ligadura, pero como tenemos una ligadura, entonces, ¿cuál es la ligadura de la función de onda? ¿Quién me recuerda, por favor? La normalización. Exactamente, la normalización. Entonces, ¿qué les parece si revisamos el parcial un segundo? Vamos a chismosear el parcial. Listo. Chismoseemos el parcial a ver qué hay por ahí. Entonces nosotros estos problemas con ligaduras sobre funciones los vamos a encontrar de manera habitual en la mecánica cuántica, ¿cierto? Entonces por acá había un problema con ligaduras. Este problema que tengo acá, chicos, para el parcial, este problema es una belleza. Es un problema muy bonito, ¿sí o no? La primera vez que yo hice este problema en mi vida, lloré como 2 semanas de la felicidad. Entonces, ahí los dejo para que se deleiten con este problema. Ustedes tienen acá una función de onda independiente del tiempo. ¿Eso qué significa? Esta función de onda de acá debe ser la solución a una, como es una partícula, le dice free particle, entonces debe ser la solución a una ecuación de Schrödinger como de la forma h barra cuadrado sobre 2m, segunda derivada de la función de onda psi con respecto a x igual a la energía por psi, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ustedes pueden utilizar este hecho para determinar una energía, para tener un vector de onda también. Y de acá está A. Entonces, ¿cómo determino esta A? Chicos, Andrés nos acabo de decir cómo determinó esa A, por Dios santísimo. Andrés nos dijo hace 5 segundos cómo determinamos esa A. ¿Cómo la determinamos? Mm, Creo que había dicho que por normalización. Exactamente, la A mayúscula por normalización. ¿Eso qué significa? Integral sobre dx de la magnitud de psi de x, 0 al cuadrado es igual a 1. Entonces acá nos queda integral sobre dx de a cuadrado e a la menos 2ax cuadrado igual a 1, ¿cierto? Entonces de acá obtienen a y a debería de darles 2a minúscula sobre pi a la 1/4, ¿cierto? Entonces, este problema, este tipo de ligaduras, ustedes lo van a ver repetidamente en, digamos, en la arena de la mecánica cuántica, ¿cierto? Ahora,
Ustedes podrían verificar también que para el caso en el que t sea 0, acá cuando ustedes reemplazan t igual a 0, ustedes se van a dar cuenta que obtienen la función de onda independiente del tiempo. Ahora ya, después, la semana entrante, ustedes podrán estudiar cómo evaluar un propagador de este tipo, ¿cierto? Entonces ya eso lo podemos revisar la semana entrante, que este es un punto importante de este parcial, ¿cierto? Evaluar este propagador. Los propagadores son una forma alternativa de hacer dinámica cuántica. En la Universidad de Pamplona, en Mecánica Cuántica 1, nunca se han enseñado propagadores de Feynman. Este va a ser el primer año, ¿cierto? Y estamos esperando que el propagador de Feynman llegue para quedarse en Mecánica Cuántica 1, que eso haga parte del núcleo fundamental del curso. Entonces ya acá ustedes van a poder ensayar eh, la lógica de los propagadores con este ejercicio. Listo, por eso ya eso lo vemos el día martes, a ver cómo funciona. Bueno, a ver. Entonces ya saben cómo hallar esa constante. De la misma forma, vamos a hallar esta constante K acá, ¿cierto? Entonces procedamos para hallar la constante K y miramos entonces cómo funciona este chisme. Bueno, ustedes pueden ver de acá que la constante K debe ser igual a E a la C, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para relacionar las dos constantes. Si nosotros consideramos que el estado fundamental del oscilador armónico está normalizado, entonces decimos que el ket entre 0 y 0 es igual al bracket, perdón, el bracket entre 0 y 0 es igual al bracket de el operador 1 entre 0 y 0. Resolvemos el operador 1. En esta base de posición y nos va a quedar entonces la integral sobre x' del bracket entre 0 y x' por el bracket entre x' y 0. Y esto no es otra cosa que la integral sobre x' de la magnitud de psi sub 0 de x' al cuadrado, y eso tiene que ser igual a 1, ¿cierto? Entonces, a partir de esta ligadura, yo puedo hallar la constante K. Entonces me queda integral sobre dx, ¿cierto? De k cuadrado por e a la menos x cuadrado sobre x sub 0 al cuadrado, ¿cierto? Y nosotros en el curso ya hemos hecho esta integral y hemos explicado cómo se hace esta integral un par de veces. Estas son integrales de la forma gaussiana. Entonces esto es integral entre menos infinito y más infinito de e a la menos alfa x al cuadrado por diferencial de x es igual a la raíz de pi sobre alfa, ¿cierto? Ahora, hay una cosa muy importante que nosotros no hemos discutido sobre la función de onda, ahora que me acuerdo, antes de terminar de normalizar esto. Recuerden que el problema de la función de onda es un problema ontológico, ¿sí o no? Y a nosotros eso nos trae sin cuidado. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para determinar cuál es la interpretación del ser de la función de onda. No sabemos y no la podemos medir. Y para nosotros lo que no se puede observar no existe. Es decir, no es una pregunta que sea susceptible de aplicarse del método científico, ¿cierto? No podemos plantear una hipótesis porque no podemos adquirir datos para verificar la hipótesis, ¿cierto? Entonces, más sin embargo, la función de onda, a pesar de que su problema sea un problema ontológico, es decir, sea un problema de ser, ¿qué es la función de onda? No nos importa qué es la función de onda, ¿cierto? Porque sencillamente desde la perspectiva científica no lo podemos averiguar, ¿sí o no? Eso es un problema para una facultad de filosofía, no para una facultad de física,
Eh, la función de onda sí nos ayuda a calcular diversos observables de un problema cuántico que nos permiten predecir resultados de un experimento, así no sepamos qué es la función de onda. O sí sabemos qué es la función de onda, lo que no sabemos es cuál es su interpretación, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Yo creo que lo había mencionado la clase pasada, pero creo que no lo mencioné. No recuerdo. Ahora, digamos que no está de moda. Eso no está de moda en física, pero sí en general, digamos, hay unos trabajos dentro de la arena de la física teórica que hablan sobre la interpretación de la función de onda. Yo eso, digamos que ese tipo de acercamientos a la física teórica yo no lo entiendo muy bien, ¿cierto? Entonces, porque no son acercamientos que sean susceptibles de aplicárseles el método científico. Y si algo no se le puede aplicar el método científico, nosotros no tenemos jurisdicción en ese asunto, ¿cierto? Entonces, es algo ahí como para pensar. Ya después les voy a explicar qué es lo que se puede medir en mecánica cuántica y cómo nos podemos acercar experimentalmente a algo parecido a una función de onda. No es una función de onda, es parecido. Entonces eso lo vamos a dejar ya para el tercer corte, donde vamos a hablar un poco de experimentos de interferometría. Vamos a hablar eh, por ejemplo, quantum corals y quantum merges. Entonces ahí vamos a ver que hay algo que se parece a una función de onda, pero que no es una función de onda, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, utilizando esta integral de acá, yo puedo fácilmente resolver la integral entre menos infinito y más infinito sobre dx de k cuadrado de a la menos x cuadrado sobre x sub 0 al cuadrado. Esto quedaría como k cuadrado integral de menos infinito más infinito de e a la menos x al cuadrado sobre x sub 0 al cuadrado por diferencial de x. Y entonces, ¿qué me queda? Entonces me queda k cuadrado por la integral entre menos infinito y más infinito, ¿cierto? De e a la menos x al cuadrado sobre x sub 0 al cuadrado por diferencial de x. Acá tenemos a ver quién es alfa. Entonces, este alfa de acá sería quién acá. Ese alfa de ahí sería 1 sobre x sub 0 al cuadrado. ¿Sí o no? Ese sería ese alfa. Por lo tanto, estamos diciendo que esto es k cuadrado. K cuadrado que multiplica a pi sobre x sub 0, ¿cierto? Al cuadrado a la 1 medio. Y esto tendría que ser igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, ¿cómo me queda esto? K cuadrado por la raíz de pi sobre x sub 0 al cuadrado es igual a 1. ¿Sí o no? Ah, bueno, perdón, alfa sería 1 sobre, ¿cierto? Esto sería 1 sobre, esto sería acá 1 sobre, o sea, 1 sobre x sub 0 al cuadrado. Entonces acá esto sería 1 sobre x sub 0 sacando la raíz, ¿sí o no? Y acá, de acá, entonces yo puedo despejar k y me queda que k es igual a 1 sobre pi a la 1 cuarto por x sub 0 a la 1 medio. Listo. Esa es la constante de normalización y así nosotros hallamos la función de onda para el estado fundamental del oscilador armónico y queda de la siguiente forma. Función de onda para el estado fundamental del oscilador armónico. Entonces, ¿cómo nos quedó? Nos quedó como
psi sub 0 de x igual a 1 sobre pi a la 1 cuarto, x sub 0 a la 1 medio, por e a la menos x al cuadrado, coloquemos e a la menos 1 medio, que multiplica a x sobre x sub 0 al cuadrado. Listo. Bueno, muy bien. ¿Qué significa esto? Entonces, esto tiene una interpretación física relativamente directa, ¿sí o no? Nosotros vamos a demostrar que el oscilador armónico es el sistema cuántico que tiene una dinámica más clásica, ¿cierto? Es la dinámica más clásica que uno puede tener, la del oscilador armónico. Porque la dinámica clásica, el oscilador armónico y la dinámica cuántica son exactamente iguales, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eso significa que cuando un sistema físico tiene esta autofunción del Hamilton, esta función de onda, esto es el sistema más clásico posible. Sistema más clásico posible. Con función de onda gaussiana. Profe, tal vez sea una pregunta tonta, pero ¿qué, o sea, qué lo hace que sea más clásicamente posible? ¿La energía, la cuantización de la energía? Sí, o sea, esa es una buena pregunta, porque de todas formas, no es una pregunta mala, es una buena pregunta, porque lo que pasa, Andrés, es que hasta que usted no define una medida de qué es clásico y qué es cuántico, entonces responder esa pregunta desde una perspectiva decente para un físico es bastante complicada, ¿sí o no? Entonces, ¿a qué me refiero yo con eso? Usted tiene que definir qué es clásico y qué es cuántico de forma regular, ¿sí o no? Entonces, ¿yo qué es lo que estoy haciendo acá? Yo estoy diciendo lo siguiente. Si yo hallo la dinámica, por ejemplo, de un oscilador armónico, entonces x punto de t, digámoslo así, x punto de t cuánticamente sería 1 sobre IH barra, ¿cierto? Por el conmutador entre x de t y el hamiltoniano que naturalmente contiene una contribución armónica y yo voy a obtener solucionando esta ecuación que x de t es, por ejemplo, a por el seno de omega t, ¿cierto? Usted puede hacer lo mismo con los brackets de Poisson. Se puede decir que x punto de t es básicamente igual al bracket de Poisson entre x que depende de q, p y h, que es la función de Hamilton. Y acá usted dice, bueno, entonces x de t es igual a por el seno de omega t. Exactamente igual. La dinámica es idéntica. Entonces, a partir de ahí, Andrés, usted dice, bueno, la dinámica clásica y la dinámica cuántica son iguales, por lo tanto, este sistema posiblemente se comporte con simetrías clásicas. ¿Sí me explico, Andrés? Sí, profe. Pero resulta que eso no es suficiente. Entonces, les explico a qué se refiere uno con clasicidad en mecánica cuántica. Eso lo van a escuchar mucho, sobre todo si trabajan con óptica. Eso se llaman non-classical states. Si es un non-classical state, nosotros decimos que el sistema físico ya se comporta cuánticamente. Si es un classical state, eso se utiliza mucho para referencia a la luz. Por ejemplo, non-classical light, ¿cierto? Nosotros en un momentico vamos a ver la luz más clásica que se puede generar en un laboratorio, ¿sí o no? Y vamos a hacer referencia a la relación de incertidumbre en ese caso. Entonces, para nosotros definir la clasicidad, chicos, tenemos que hacer referencia a la relación de incertidumbre de Heisenberg en este caso. Entonces, Heisenberg, bueno, escribamos así. Most classical states.
Most classical states son los estados para los cuales se cumple con igualdad la relación de incertidumbre de Heisenberg. Entonces dice así: states for which Heisenberg uncertainty relation is fulfilled with an equality sign. ¿Qué significa esto en cristiano? Pues significa que yo tengo que la incertidumbre en X por la incertidumbre en P ha de ser mayor o igual que H barra medios. Si nosotros aplicamos la relación generalizada de incertidumbre que demostramos en clase, entonces, para el estado más clásico posible, sigma X por sigma P ha de ser exactamente igual a H barra medios. Esta es la forma, digamos, más simple y directa de definir un estado clásico. Esta de acá. ¿Sí me explico? Sí, a través de la incertidumbre. Exactamente, a través de la relación de incertidumbre. Pero Ahora eso no entonces quiere, vamos. eso no ¿Cómo? quiere decir, eso quiere decir que no existe incertidumbre, no, no porque No. la incertidumbre es igual a H barra medio. Sí, claro, sí existe. Lo que quiere decir es que la incertidumbre es del orden de H barra, ¿cierto? Y cuando la incertidumbre es del orden de H barra, es la más pequeña que puede tener. O sea, este estado no es un estado clásico, Bueno, porque por los eso, Sí, dime, Andrés. perdón que lo interrumpa. Dale. No es estado clásico porque sigue habiendo incertidumbre, ¿verdad? En el estado Sí, clásico no existe incertidumbre, no existe incertidumbre. no existe. Ok, listo. Ahora, todo en esta vida tiene incertidumbre, ¿sí o no? Entonces, usted puede decir, yo cojo y me voy para un 10º piso y me tiro de cabezas, ¿sí o no? De seguro de esa no salgo vivo, independientemente de si uno es Superman o hizo de la Mujer Maravilla en alguna película. Pero existe una posibilidad de que salga vivo, ¿cierto? Por ejemplo. Y uno puede decir, ¿qué me puede pasar a mí en el centro de Oslo? La ciudad, una de las ciudades más seguras del mundo, uno nunca sabe. De pronto se resbala y se quiebra una costilla, ¿cierto? Entonces, la vida humana está llena de incertidumbre y lo clásico, digamos, no escapa a eso. Entonces, lo que uno tiene que pensar es en esto. Esto es, de hecho, es una pregunta importante, Andrés, porque esta relación, digamos, tiende a malinterpretarse en el amplio sentido de la palabra incertidumbre. Esto lo que significa es que los sistemas clásicos no tienen incertidumbre de tipo aleatorio, ¿cierto? Eso es lo que eso significa. Más sin embargo, hay una incertidumbre de tipo filosófico que sí la tienen, que es la incertidumbre epistémica, ¿cierto? La incertidumbre epistémica tiene que ver con la cantidad de conocimiento que uno posee en el momento que mide algo. Por ejemplo, le pongo este ejemplo. Usted coge y alguien está tocando la puerta y usted abre. Yo les he puesto este ejemplo varias veces. Usted no sabe quién está en la puerta hasta que usted no abre y mira, ¿cierto? Una vez usted abre y mira, usted está aumentando la cantidad de conocimiento que usted tiene, por lo tanto, la incertidumbre epistémica inmediatamente se hace cero. Si ese fuera un fenómeno aleatorio como lo cuántico, entonces
Entonces usted puede abrir la puerta 20 veces y las 20 veces le sale alguien diferente. Lo clásico no tiene ese tipo de incertidumbre, ¿cierto? Tiene otra incertidumbre. La incertidumbre por la falta de información, ¿cierto? Más sin embargo, no tiene incertidumbre de tipo aleatorio. Hay otros fenómenos clásicos muy conocidos que tienen incertidumbre, lo llamamos nosotros en mecánica estadística, lo llamamos fluctuaciones. Más sin embargo, las fluctuaciones son tan pequeñas alrededor de una media que uno considera que la incertidumbre es cero. Entonces, cuando uno habla de incertidumbre, antes tiene que definir a qué se refiere con incertidumbre, qué tipo. Esta de acá se llama random uncertainty. Pero como ustedes bien lo saben, que hemos discutido en algunas reuniones, la incertidumbre. Disculpe, profesor, Dime. ¿cuántos tipos de incertidumbre existen? No, pues hay varios tipos de incertidumbre, o sea, está la incertidumbre aleatoria que se debe es una naturaleza propia del sistema, que se debe a la impredictibilidad del resultado de algo. Está la incertidumbre epistémica, que es la incertidumbre debido a la falta de conocimiento de algo, ¿cierto? Entonces, en esencia, esas son las dos fuentes de incertidumbre más comunes. Lo que pasa, Joan, es que la incertidumbre aleatoria puede tener diferentes naturalezas y se puede manifestar de diferentes formas, ¿cierto? Entonces, usted puede tener incertidumbre, por ejemplo, poissoniana, puede tener incertidumbre gaussiana, incertidumbre de Levy, ¿cierto? Entonces, hay varios tipos de incertidumbre en ese sentido, pero todas aleatorias. Y la incertidumbre epistémica también puede ser de diferentes tipos y diferentes orígenes. Pero si uno las quisiera clasificar según su origen, sería epistémica y aleatoria. ¿Sí me explico? Listo, profesor. Gracias. Se me ocurre una más. Puede que hayan unas que no se me ocurran, pero se me ocurre una importante. Lo que pasa es que no sé si eso se clasificaría dentro de la incertidumbre aleatoria. Yo la verdad no sé. Tendría que preguntarle a un ex profesor mío de instrumentación, pero yo creería que otro tipo de incertidumbre sería la incertidumbre instrumental. Usted tiene la incertidumbre en una medida, pero debido a la falta de precisión de un instrumento, y eso sería otro tipo de incertidumbre. ¿Sí me explico? Sí, profe, de hecho eso no la ve en los laboratorios. Y esa incertidumbre también se propaga a la hora de hacer cálculos con esos errores que pueden tener esas mediciones. Exactamente. Usted tiene que calcular la propagación de la incertidumbre, que es con la regla de la cadena de unas derivadas parciales, ¿sí o no? ¿Usted ha hecho esa vuelta? No con derivados parciales, pero sí, algo se veía en los laboratorios de mecánica al principio. Sí, me imagino que les dan la fórmula, pues, pero la fórmula tiene ese origen, ¿sí me entiende, Andy? Sí, sí, profe. Lo que pasa es que yo no sé si la incertidumbre instrumental es de tipo aleatorio o de tipo epistémico. Yo no sabría cómo clasificarla, porque como yo he propiamente diseñado equipos electrónicos bastante grandes, ¿cierto? En esos equipos electrónicos son, digamos, de un número de componentes incrementalmente infinitos. Les coloco un ejemplo, un amplificador de audio, ¿sí o no? Entonces, si ustedes dicen, listo, yo voy a sintetizar una señal de audio con un amplificador tipo E, que es una vaina monstruosamente grande, ¿cierto? Tiene por ahí unos 250 transistores, o sea, los profesionales. Y usted dice, entonces, esta señal de audio va a tener esta frecuencia fundamental. Y resulta que usted va y mide la frecuencia fundamental y no es esa, ¿cierto? Entonces tiene una incertidumbre. ¿Pero una incertidumbre es de qué tipo? Es una incertidumbre epistémica debido a que usted no ha medido la frecuencia fundamental antes y si usted la vuelve a medir puede que le dé diferente la frecuencia fundamental, ¿cierto? Entonces eso podría implicar que la frecuencia fundamental de la onda de sonido es aleatoria. Pero resulta que si es aleatoria usted no la puede predecir. Y si usted hace un análisis de sensibilidad, así es como se llama en electrónica, análisis de sensibilidad de un instrumento puede dar con la incertidumbre. Por eso es que yo tengo la duda en este momento. Sería interesante si alguno de ustedes hace esa investigación. Yo, por ejemplo, no sabría dónde buscar, ¿cierto? Porque la información que yo tengo es una información muy cruda. O sea, la tengo de primera mano, de la experiencia, ¿cierto? No de ningún libro de texto.
y tendría que preguntarle a un profesor mío que era experto en ese tema hace unos 15 años. No sé qué tanto ha trabajado eso últimamente, pero ustedes pueden buscar si la incertidumbre instrumental es de tipo aleatorio o de tipo epistémico. Y si encuentran algo, me comentan. ¿Listo? Ve, Profe, bueno, profe. profe, también se podría decir entonces que al tener una incertidumbre aleatoria, al momento de medir una incertidumbre aleatoria, esto obtendríamos un estado lo más clásico posible, ¿o no? Pues depende del nivel de incertidumbre aleatoria. Si es de este nivel, del nivel raíz de h barra medios, sí, pero si es más grande que eso, no. La pregunta es cuánto da este producto, Daniel, cuánto da sigma x por sigma p. Esa sería realmente la pregunta. Si da de este orden o da más grande, ¿cierto? Entonces, si da de ese orden, usted puede decir, listo, entonces tengo el estado más clásico posible. Pero resulta, eso porque es importante, Daniel y compañeros, porque hay propiedades endógenas a sistemas cuánticos que nosotros queremos explotar, ¿cierto? ¿Cuál es la más importante? ¿La que está en la prensa, sí o no? Usted cuando conoce a alguien que es como fanático de la mecánica cuántica, siempre, una vez que él sepa que usted es físico, le ha preguntado una cosa. ¿Ustedes saben qué es eso? Dicen, uy, yo escuché en un documental tal palabra. ¿Qué palabra es esa? ¿Quién sabe? Profesor, ¿cómo así? O sea, me- no le entendí muy bien lo que quiso decir. Todos los documentales hablan de un poco de cosas, pero hay de dos cosas que hablan mucho. Una es ciencia popular y semicarreta, ¿sí o no? Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros, los físicos cuánticos, poseamos la verdad absoluta sobre la física cuántica. O sea, la verdad que existe. Chicos, mi esposa me acaba de dar la respuesta. Por favor, no frieguen, pues, que es agrónoma. ¿Cómo no van a saber? Es que no ven documentales. Pues además del gato, profe, no sé. Sí, es como parecido al gato, pero un poquito más elaborado, ¿sí o no? Todo el mundo habla de eso en las noticias y hasta por ahí una vez escuché ya un man, ¿cierto? Que me estaba preguntando qué pasa, qué va a pasar con los pasaportes y con los chequeos de inmigración cuando esto se pueda implementar por la mecánica cuántica. Y como hay tanto charlatán haciendo videos de YouTube, no me refiero a mí porque yo soy profesor con doctorado, ¿sí o no? Entonces, me refiero pues a otro tipo de charlatanes. Entonces, y eso comienza a llenar la audiencia de YouTube, ¿cierto? De, de, de un imaginario sobre la mecánica cuántica. Y cuando uno menos piensa, todo el mundo sabe mecánica cuántica porque fueron educados por YouTube, menos nosotros los físicos cuánticos. Una vaina grave, ¿cierto? Entonces uno tiene que garantizarse que la verdad que se ha demostrado sobre la mecánica cuántica la han de tener los físicos, ¿cierto? Entonces, por eso es importante, digamos, que dar esa discusión. Pero no es algo como más, pensemos en dos cosas. Vea, hay una que es mucho de ciencia popular, ¿cierto? Entonces piensen en ciencia popular de los 80, habían una trilogía de películas muy buenas. Ahora en el tiempo, profe. Exactamente, pero no es exactamente viajar el tiempo porque viajar el tiempo no es posible. O sea, la física no admite viajes en el tiempo, pero admite otra cosa parecida. Va a tocar ponerlos a ver un documental de Brian Greene. Ahorita lo busco y se los envío. Y les queda de tarea para el tercer corte. 10% del tercer corte. Ya tenemos la primera tarea. Verse el documental de Brian Greene. Esa palabra de ciencia popular es teletransportación. ¿Sí o no, chicos? Documental de física cuántica que se respete habla de teletransportación. La pregunta es la siguiente. Cuando yo hablo de teletransportación,
¿Qué es lo que estoy teletransportando? Hasta los videos que una vez lo que yo pude ver una vez fue no materia, sino que esto eran, o sea, no era materia como tal, sino eran, no recuerdo si eran fotones o algo así por el estilo. Pero bueno, los fotones no son materia, ¿cierto? Gracias a Dios, porque no estaríamos en serios problemas, ¿cierto? Entonces, pero es un muy buen apunte, Joan. Eh, Andrés Felipe, yo creo que usted tiene los elementos adecuados para responder a la pregunta en este momento. Joan Danilo dice que no se teletransportaba materia, sino fotones. ¿Qué opina usted? ¿Se teletransporta qué? Andrés, piensa en las clases del profesor Oscar Borges, las del semillero de investigación. Profe, la verdad no sé. Se teletransporta información, no materia. ¿Sí o no? Información. Eso significa que si ustedes están esperando viajar a Japón sin visa, a costas del entrelazamiento cuántico, creo que se van a tener que quedar esperando. Van a tener que ir a Japón de otra forma, pero por teletransportación no se va a poder. Porque nosotros, los físicos, todavía no sabemos cómo teletransportar materia. ¿Sí o no? Podemos teletransportar información. ¿Sí o no? ¿Eso qué significa? Yo, por ejemplo, tengo a mi esposa aquí al frente de mí y yo quiero que mi esposa viaje. Profe, perdón, le interrumpo, Dime. pero entonces esto sí está relacionado con fotones o algo. Está relacionado, pero no en el sentido de que uno teletransporta un fotón, ¿cierto? No en ese sentido. Está relacionado en el sentido, en este sentido, póngale cuidado. Suponga, Joan, vea, le pongo el ejemplo que le iba a poner con mi esposa. Yo tengo a mi esposa acá al frente, ¿sí o no? Y yo quiero que mi esposa se teletransporte hacia Japón. Lo que sí admite la física, lo que sí admite la física es que yo haga un clon de mi esposa, ¿cierto? Yo haga un clon de mi esposa en Japón y que la información contenida en el cuerpo de mi esposa se le teletransporte a ese clon que hay en Japón. Más sin embargo, esa no es mi esposa. Mi esposa va a seguir estando aquí en Pereira o en Cartagena, donde rayo esté uno, ¿cierto? Lo que sucede es que se está teletransportando la información, es decir, allá va a haber un clon de mi esposa. Entonces lo va a colocar en términos de fotones. Usted tiene una molécula particular, vea, Joan, esas moléculas se llaman biexitones, ¿cierto? Usted tiene acá un estado fundamental de una molécula E sub 0, ¿cierto? Y acá tiene dos estados intermedios, lo voy a llamar este E1 de acá y este de acá E1'. Y por acá voy a tener un cuarto estado que voy a llamar EX. Resulta que yo tengo un par de electrones, ¿cierto? Y yo excito estos electrones con un láser del estado E1 al estado EX. Estos electrones, chicos, pueden relajarse desde el estado EX al estado de 0 a través de dos caminos posibles. Este camino de acá y este camino de acá. En este proceso de relajación, estos electrones emiten un fotón por acá que se llama fotón gemelo. Este es un fotón gemelo. Esta vaina que les estoy dibujando acá, esto parece como medio pendejo, pero esto es un proceso supremamente elaborado, ¿sí o no? De lo más elaborado que pueda haber en óptica cuántica. A ver, déjenme, yo pienso una cosa. Esto lo hace la profesora Ana Pedroyevich, hasta donde yo tengo entendido. Pueden buscarla si les interesa este tipo de experimentos. Pedroyevich. Es una profesora de la Universidad de Estocolmo en Suecia.
Claro que cuando yo la conocí, era profesora de la Universidad de Ulm y antes de eso investigaron en la Universidad de Innsbruck. Y en Innsbruck está el profesor Gregor Weiss, ¿cierto? Tienen estos experimentos muy elaborados. ¿Y qué es lo bonito de esto? Lo bonito de esto, chicos, es lo siguiente. Es que esos dos fotones que se emiten se Profe, llaman pares de fotones gemelos. Dime, Andy. Jesús David me dice que está intentando entrar, no sé si estará en la lista de espera. Ah, Dios santo. Espérate. Entonces, gracias, Andy. Estos dos fotones de acá los voy a llamar, este va a ser el fotón 1 y este el fotón 2. Resulta, Buenas noches. buenas noches, Jesús David, qué pena la demora, no había visto. Tranquilo, profe. Entonces resulta, chicos, que cuando, en el detector, supongamos que este es el detector, yo detecto acá un fotón, estos son fotones gemelos. Y son fotones lo más cuántico posibles. ¿Eso qué significa? Bueno, ahorita vamos a ver un momento eso qué significa. Por el momento, digamos que le damos a asignar el siguiente atributo a estos fotones. Estos fotones, este fotón de acá puede estar polarizado en esta dirección o puede estar polarizado en esta otra dirección, ¿cierto? Y este fotón de acá puede estar polarizado en esta dirección o puede estar polarizado en esta otra dirección, cualquiera de las dos direcciones. ¿Cómo sabe usted esos fotones gemelos en qué dirección están polarizados? No puede. Su polarización se dice que está entrelazada, ¿cierto? Y en la medida que usted comience a apartar estos dos fotones están apartados. Ellos van a seguir entrelazados en polarización. Siguen entrelazados en polarización a una distancia, por ejemplo, X. ¿Qué sucede? Ellos están entrelazados en polarización, chicos, debido. Profe, qué pena. Una pregunta. Dime. Esa polarización tiene que ser en sentido contrario, ¿cierto? La de un fotón y la del otro, la de un gemelo y el otro, tienen que ser en sentido contrario. Pues, lo que pasa, Joan, es que yo estoy hablando aquí de circular polarization, ¿cierto? Y la polarización circular puede ser left o right. ¿Sí o no? No, no, lo que yo quiero decir es que supongamos que el que está en la parte inferior gira hacia la izquierda, y entonces el que está en la parte Ah, superior no, tendría que no. girar a la derecha. O pueden ambos estar Resulta que girando. no. No necesariamente. Esto es mecánica cuántica, ¿sí o no? Aquí todo lo que nosotros conocemos, eh, toda la lógica con la que nosotros analizamos e interpretamos el mundo, digamos, se va al garete, ¿sí me entiende? Entonces, no necesariamente. Póngale cuidado, Joan. Debido a que esta trayectoria de acá y esta trayectoria de acá son indistinguibles, si usted tuviera algo en esa molécula que permita identificar la trayectoria de alguno de esos dos electrones, estos fotones de acá no estarían entrelazados en polarización. La polarización de este fotón de acá, si yo escribo el estado de polarización para el fotón P1, sería, por ejemplo, 1 sobre la raíz de 2 por el get left más el get right, ¿cierto? Y la polarización del fotón 2 sería igual a 1 sobre la raíz de 2 por el get left menos el get right. Estarían entrelazados en polarización. O sea, estos fotones no están no tienen polarización hacia la izquierda ni hacia la derecha, están en una superposición de polarizaciones. ¿Sí me explico, Joan? Sí, señor.
Y eso se llama entrelazamiento. Están en un estado cuántico entrelazado. Ahora, póngame cuidado, ¿qué es la teletransportación? La teletransportación es yo medir la polarización a este fotón y si me da left, inmediatamente esta me da right. Y esto es el colapso del estado, ¿cierto? Eso es el colapso del estado. Entonces, la teletransportación es que inmediatamente yo mido aquí en este punto, información viaja hasta este otro punto, ¿cierto? Y si este es left, este es right. Viaja información, pero ojo, tienen que existir dos fotones simultáneamente en dos puntos diferentes del espacio. Entonces, no se está teletransportando el fotón, se está teletransportando la información sobre el atributo del fotón. Sí, sí es claro, chicos. Profe, ¿y la información a qué velocidad viaja? ¿O viaja a la velocidad de la luz? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, pero digamos que para responder a esa pregunta, tendríamos que ensuciarnos un poquito ahorita y nos demoramos. Entonces, lo que yo le puedo contestar es que viaja a velocidades, ¿cierto? Eh, Viaja a velocidades relativistas. Dejémoslo de ese tamaño por el momento. Listo. Hey, profe. Puede ser cercana a la velocidad de la luz sin ningún problema, pues, ¿cierto? Entonces usted podría decir que viaja a la velocidad de la luz. Pero digamos que hay algunas inconsistencias, Oscar, que se tienen que abordar. Por eso entonces habría que elaborar un poquito más, pero después hablamos de ese tema. Listo. Profe, tampoco importa la distancia donde se encuentren, ¿no? No, pues teóricamente, o sea, teóricamente la gente dice que uno puede entrelazar sistemas físicos, estados cuánticos a cualquier distancia, ¿cierto? Digamos que yo a eso no le veo ningún impedimento teórico, pero pues es un impedimento, o sea, eso es una afirmación teórica completamente absurda, pues, ¿cierto? Por lo menos hasta donde yo tengo entendido, ¿cierto? Puede que exista algo que en este momento yo no sepa, que, digamos, confronte la lógica de pensamiento que yo tengo alrededor de ese problema. ¿Cuál es la lógica de pensamiento que yo tengo? Pues está basada en la evidencia empírica. Es que la evidencia empírica dice que la teletransportación de información no existe a cualquier distancia, ¿cierto? Y no tendría sentido que existiera a cualquier distancia. Porque si existiera a cualquier distancia, eso significaría, en mi opinión personal, significaría que habría unas longitudes características que estarían en competencia con la longitud característica del sistema cuántico. Y la longitud característica, chicos, del sistema cuántico son unos cuantos angstroms, ¿cierto? Cuando usted, por ejemplo, tiene un sistema que mide, yo qué sé, por ejemplo, 1000 nanómetros, la naturaleza cuántica de los constituyentes del sistema físico, digamos que comienza a sacar la mano, ¿cierto? Entonces, en vez de que hayan procesos de coherencia, comienzan a haber procesos difusivos, procesos balísticos, etcétera, ¿cierto? Entonces ya van a haber otros atributos del sistema físico que van a jugar un papel más importante que los atributos cuánticos. Y si nosotros hablamos de una distancia de entrelazamiento infinitamente grande, esa distancia es una distancia que sobrepasa por varios órdenes de magnitud la longitud característica de un sistema cuántico. Así es como yo pienso sobre ese problema, aclarando una cosa muy importante, que yo en eso no soy experto, ¿sí o no? Porque eso, digamos que se sale de la arena teórica que yo manejo, ¿cierto? Entonces, habría que preguntarle a un experto en el tema, eh, desde el punto de vista de la correlación de estados cuánticos de múltiples grados de libertad. Entonces, ¿cuál sería una longitud realista ante la cual las correlaciones comiencen a desaparecer, ¿cierto? Cuando yo hablo de entrelazamiento cuántico, chicos, otra forma de yo decir esa palabra es decir correlación cuántica, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente de lo que nosotros estamos hablando.
Nosotros vamos a ver algo de entrelazamiento en el tercer corte cuando comencemos a ver momento angular, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos falta a nosotros? Básicamente que la semana entrante terminamos el contenido programático que está aprobado por el Consejo, por el Comité Curricular. Pero la idea naturalmente es innovar y reestructurar el contenido programático. Entonces vamos a ir hasta momento angular y introducción a los métodos de aproximación para estados estacionarios, ¿cierto? Entonces, cuando veamos momento angular, vamos a ver estados de múltiples grados de libertad. Y ahí vamos a ver algo sobre funciones de correlación y entrelazamiento cuántico, ¿cierto? Entonces, algo. Y ahí más o menos ustedes van a comenzar a tener algo de claridad al respecto. Pero entonces ya llegaremos hasta allá. ¿Listo, chicos? Profe, una pregunta. Dime. ¿Qué tan viable es o sea, llegar ahora a la teletransportación de masas? O sea, sí puede ser viable en un futuro. Eh, yo no tengo información suficiente para responder a la pregunta, ¿cierto? Porque básicamente, y yo creo que ningún físico, por lo menos no ningún físico que se respete, pues, ¿cierto? Entonces, porque eso sería muy especulativo, ¿sí me explico? Eh, digamos que hay personas que especulan teóricamente con la existencia de otras dimensiones, de universos paralelos, etcétera, etcétera. Pero no hay absolutamente ninguna evidencia de que eso se pueda hacer posible, ¿sí o no? Y nosotros, Joan, usted sabe que, ¿cuál es el dicho del físico? Dime tu evidencia y te diré quién eres, ¿sí o no? ¿Hay evidencia para algo? Entonces, nosotros no creemos, o sea, es irrelevante lo que uno crea, ¿sí o no? Entonces uno puede creer en Pedro Picapiedra, ¿cierto? O en Buda, en Alá, en el Señor Jesucristo, eso no importa, ¿sí o no? Pero en términos de la física, solamente la evidencia habla, ¿cierto? Y la evidencia en este momento es contraria hasta donde yo tengo entendido, y yo no soy experto en el tema, dejándolo claro, que los universos paralelos no existen, ¿cierto? Entonces eso es lo que dice la evidencia. Uno puede seguir teorizando y mirar a ver cómo hacer experimentos para describir un universo paralelo, ¿cierto? O si el universo paralelo existe entre partículas y no entre personas, eso sería otra cosa. Y la evidencia que yo conozco está, digamos, muy en contra de la teletransportación de materia, ¿cierto? La que yo conozco. Eso hay que preguntárselo a un experimental, ¿cierto? Y yo no soy experimental. Entonces hay que preguntarle a un experimental y a un experimental que trabaje en ese tema y que tenga buenos equipos. Yo creo que yo conozco uno colombiano, pero no estoy seguro qué tan fácil sea de abordar. El profesor John Henry Reina, de la Universidad del Valle, o por ejemplo la profesora Catalina Valencia, de, no, Alejandra, perdón, Alejandra Valencia, de la Universidad de los Andes, o el profesor José Alfredo Jaramillo Villegas, de la Universidad Tecnológica de Pereira. Ellos son experimentales, ¿cierto? Son experimentales y aunque no trabajan específicamente en teletransportación, tal vez ellos conozcan una evidencia más cercana para uno poder responder a la pregunta. Yo en este momento no tengo los medios para responder la pregunta, pero voy a averiguar y le cuento, listo. Sí, señor. Gracias. Bueno, chicos, con gusto. Entonces, eh, ahora, entonces volvamos a hablar de lo clásico y de lo no clásico. Entonces, ¿qué es clásico y qué no es clásico? Entonces, para eso necesitamos invocar el principio de incertidumbre. Listo. Entonces, uncertainty relation. Uncertainty relation. La relación, y esta aquí, uncertainty relation, ¿cuál? Pero la de Heisenberg, ¿cierto? La de Heisenberg es una relación de incertidumbre particular, no la generalizada,
que está relacionada con la incertidumbre entre la posición y el momento. Pueden haber varias incertidumbres, no solamente una. Pueden haber varias incertidumbres, ¿cierto? Dentro de esas varias incertidumbres que son posibles, entonces está la de Heisenberg, porque está asociada con la posición del momento, y dice que sigma x por sigma p es igual a, o bueno, es mayor o igual que h barra medio, más bien, ¿cierto? Mayor o igual que h barra medios, y para el caso de la incertidumbre mínima, sigma x por sigma p va a ser igual a h barra medio. Muy bien, ¿cómo calculamos sigma x y sigma p? Fácil, sigma x es igual a el valor esperado de x del operador posición al cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado, todo a la 1/2. Listo. ¿Y quién es sigma p? Pues la misma vaina. Es el valor esperado de p al cuadrado menos el valor esperado de p, todo al cuadrado a la 1/2. Esto con funciones de onda, chicos, no lo hace ni Mandrake, pues. Esto es muy complicado. Entonces, imagínense ustedes esto. Entonces, ¿cómo hace uno para hallar el momento de primer orden, el momento de segundo orden? Estos son cumulantes. Este sería el cumulante de segundo orden. ¿Cómo hallaría uno los momentos con funciones de onda? Entonces, pues uno ya tiene la función de onda, por ejemplo, del estado fundamental del oscilador armónico, y la función de onda de los estados excitados del oscilador armónico se puede hallar mediante los polinomios de Hermite, ¿cierto? Entonces, ustedes pueden hallar las funciones de onda, y una vez ustedes tengan la función de onda, ustedes, por ejemplo, pueden calcular el valor esperado de x como la integral entre menos infinito y más infinito del diferencial de x, ¿cierto? Por sigma sub 0, digamos que esto es para el estado fundamental, sigma sub 0 asterisco por x por sigma sub 0 de x, ¿cierto? Esto es una gaussiana. Entonces esto, digamos que tampoco es tan complicado, ¿sí o no? Entonces esto sería acá, eh, esto quedaría como 1 sobre pi a la 1/2 por x sub 0 por la integral entre menos infinito y más infinito de x por e a la menos x al cuadrado sobre x sub 0 al cuadrado por diferencial de x. Ojo al gol. Esta función de acá es impar, porque esta de acá es par y esta de acá es impar. Por lo tanto, par por impar es impar. Y la integral de una función impar entre menos algo y algo da 0, ¿cierto? Entonces, por simetría, esto sale fácil, pero en la medida que vamos excitando el oscilador armónico, la función de onda va a ser más compleja y esta integral va a ser más complicada de hacer. ¿Cómo evaluaríamos, por ejemplo, nosotros el valor esperado de x al cuadrado? Pues entonces el valor esperado de x al cuadrado sería como 1 sobre pi a la 1/2, ¿cierto? Por x sub 0, integral entre menos infinito y más infinito de x al cuadrado, ¿cierto? Por e a la menos x al cuadrado sobre x sub 0 al cuadrado por diferencial de x. Nosotros tenemos una forma para realizar este cálculo, ¿cierto? Entonces está claro cómo podemos realizar este cálculo. Entonces, esta es una integral que sale relativamente sencilla a través de integrales gaussianas, pero bueno, entonces, pero cuando excitamos el oscilador armónico, ya estas integrales se vuelven muy complicadas de hacer. Entonces, en este aspecto, en este orden, es mejor trabajar en el espacio de los kets, ¿sí o no? Entonces, in ket space. En el espacio de los kets, vamos a tener lo siguiente. Tenemos que el operador aniquilación, entonces es m omega sobre 2h barra a la 1/2, factor de x
más IP sobre M omega. Y A daga es M omega sobre 2H barra a la 1 medio que multiplica AX menos IP sobre M omega. Nosotros ya habíamos determinado X y P a partir de acá, ¿cierto? Entonces, simplemente las podemos volver a escribir y escribimos a X se obtiene sumando estas dos ecuaciones y nos va a quedar como H barra sobre 2M omega a la 1 medio que multiplica a más A daga. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Entonces, y acá, entonces, como queda P? P operador va a quedar como I por H barra M omega sobre 2 a la 1 medio factor de A daga menos A. Listo. Bueno, entonces, para nosotros poder evaluar, para nosotros poder evaluar estas incertidumbres de acá, o estas dispersiones, necesitamos el valor esperado de X, de P, de X cuadrado y P cuadrado, ¿cierto? Entonces vamos a decir acá cuál es el task, ¿sí o no? Task. Entonces el task is to evaluate the expectation value of X. Pero entonces, bueno, hablemos de eso ahora. Dejemos eso sano por un momento. Valor esperado de X. Valor esperado de P. Valor esperado de X al cuadrado. Y valor esperado de P al cuadrado. Y uno siempre se hace una pregunta. ¿En qué estado voy a calcular estos valores esperados? Buena pregunta, ¿cierto? Entonces, los voy a calcular en un estado excitado con n excitaciones, es decir, where these expectation values are to be evaluated in the state get n. Entonces, en el lenguaje de los Kets y los Bras, yo voy a poder evaluar para un estado excitado arbitrario, estos valores esperados de manera sencilla sin tener que complicarme con estas integrales. ¿Para qué uno va a complicar innecesariamente con las integrales, cierto? Entonces, es bueno uno saber que las funciones de onda para un estado excitado se pueden generar mediante los polinomios de Hermite, ¿sí o no? Entonces, eso también se ha enseñado en el curso, pero no creo que esto sea más importante que las otras temáticas que hemos incluido. Los polinomios de Hermite son importantes, pero no son tan trascendentales y ustedes si los necesitan pueden leer en el libro de Sakurai. Yo creo que es mucho más expedito realizar el cálculo de esta forma. ¿Cierto? Valor esperado del operador X en el ket de n, entonces esto sería el valor esperado entre n y n del operador X. ¿Cierto? Muy bien, entonces vamos a reemplazar X. Este término de acá es X, ¿cierto? Entonces nos queda como el valor esperado entre n y n de h barra sobre 2m omega
a la 1/2 que multiplica a adaga más a. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos va a quedar como h barra sobre 2m omega a la 1/2 bracket entre n y n de a daga más bracket entre n y n de a, ¿cierto? Esto es h barra sobre 2m omega, 1/2. ¿Cuánto vale a cuando yo actúo con con a daga sobre el que t n? Nosotros ya vimos eso la semana pasada y entonces voy a sacar de ahí un raíz de n más 1 y un que t n más 1, o sea que esto queda como el bracket entre n y n más 1. Más, entonces acá me queda como el raíz de n por el bracket entre n y n menos 1. Por ortonormalidad, ambos de estos términos dan 0. Este 0 y este 0, por lo tanto esto da 0. O sea, el bracket es 0 para cualquier n. Moraleja, el oscilador armónico tiene como posición media 0. Y eso no depende de si es un estado excitado o es un estado fundamental. Exactamente como se predijo con esta integral de acá por simetría, ¿cierto? Entonces, bueno, fantástico. Primer valor esperado, listo. Para la casa, chicos. Vamos ahora entonces con vamos ahora con el valor esperado del operador momento entre n y n. Listo. Entonces, esto me va a quedar I que multiplica a mh barra omega sobre 2 a la 1/2 que viene de acá, ¿cierto? Y entonces me queda factor de bracket entre n y n de a daga menos el bracket entre n y n del operador a, y ya sabemos que ambos de esos brackets dan 0. Por lo tanto, este bracket, que es el valor esperado de P, da 0, ¿cierto? Genial. Entonces ya digamos que acá nos hemos quitado dos de los interrogantes de encima. Ya sabemos que este valor esperado da 0 y este también da 0, ¿cierto? Entonces vamos a ver el valor esperado de x al cuadrado y el valor esperado de pi al cuadrado. Entonces para eso, nosotros vamos a descubrir que va a ser muy instructivo calcular cuatro tipos de valores esperados. Listo. Primero que todo, el valor esperado entre n y n de A por a daga. Listo. Entonces, si yo actúo con a daga sobre el ket de n, ¿qué me va a dar? Me va a dar la raíz de n más 1 por el bracket entre n y n más 1 del operador a, ¿cierto? Si yo actúo con a sobre el ket de n más 1, entonces obtengo la raíz de n más 1 por la raíz de n más 1 que multiplica el bracket entre n y n. O sea que esto simplemente es n más 1.
Entonces, ese es el primer bracket de interés que queremos calcular. El segundo bracket de interés que queremos calcular, entonces es el bracket entre adaga y A, ¿cierto? Bracket de adaga por A. Y entonces esto me va a quedar como cuando actúo con A sobre N, me da la raíz de N por el que es de N menos 1, ¿cierto? O sea que esto sería acá raíz de N por el bracket entre N y N del operador adaga. Perdón, N menos 1. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, adaga actuando sobre el que de N menos 1, recuerden que eso saca el autovalor. La etiqueta más 1, pero como la etiqueta es N menos 1, N menos 1 más 1 da N. O sea que sale un raíz de N por el bracket entre N y N. Y esto es simplemente raíz de N por raíz de N es N. Y esto es ortonormal, o sea que este término da cada uno. Bueno, muy bien. Entonces los términos cruzados A adaga y adaga A dan diferente de 0. ¿Listo? Ahora, entonces vamos a examinar lo siguiente. Vamos a examinar el término adaga al cuadrado y al cuadrado. ¿Listo? Bueno, entonces, acá me quedaría el bracket entre N y N de A al cuadrado. Voy a introducir una resolución de la identidad en esta base del oscilador armónico. O sea que me quedaría acá como lo siguiente. Esto sería como el bracket entre N y N del producto de A por A. Y este sería acá A. Entonces la suma sobre M del que es de M por el bra de M por A, ¿cierto? Por el que es de N. Entonces esto sería la suma sobre M del que del bracket entre N y M, el operador A, por el bracket entre M y N del operador A. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, eso simplemente es la suma sobre M de la magnitud del bracket entre N y M al cuadrado, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo es esto diferente de 0, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, esto podría ser diferente de 0 en el caso tal de que ustedes consideren que si A, por ejemplo, actúa sobre M, entonces eso quedaría como la raíz de M, ¿cierto? Por el que de M menos 1, esa sería, por ejemplo, una, y por lo tanto N tendría que ser igual a M menos 1 para que eso fuera diferente de 0, ¿cierto? Entonces, y en este caso particular, si N no es igual a M menos 1, no puede ser siempre igual a M menos 1, entonces este bracket de acá daría 0 debido a la ortonormalidad entre M y N. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces, esto sería una forma de pensarlo. Otra forma de pensarlo sería esto. Yo puedo tener, por ejemplo, el bracket entre N y N del operador al cuadrado. Actúo una vez con A sobre N. Esto me va a quedar la raíz de N
por el bracket entre n y n menos 1 del operador A. Acá entonces me va a quedar la raíz de n menos 1 por la raíz de n por el bracket entre n y n menos 2. Y esto es 0 por ortonormalidad, ¿cierto? Lo propio podemos hacer con el término, el bracket entre n y n, de a daga al cuadrado. Actúo con una daga sobre el ket de n, ¿cierto? Entonces sería el ket de n, a daga, ¿cierto? Entonces si actúo primero con a daga sobre el ket de n, entonces te va a dar la raíz de n más 1 por el bracket entre n y n más 1 de a daga, ¿cierto? Bueno, muy bien. Y si actúo de nuevo con a daga acá, entonces me va a salir la raíz de n más 1 por la raíz de n más 2 por el bracket entre n y n más 2 y por una relación de ortonormalidad, esto es 0. Entonces sabemos en este momento que solamente los brackets de términos cruzados a daga por A y de términos de A por A daga van a dar diferente de 0 y ahora sí, entonces procedamos a evaluar el siguiente error esperado. Entonces, evaluación, evaluation of bracket entre n y n de x al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Segundo. Listo. Entonces, evaluemos este bracket. Nosotros tenemos que elevar al cuadrado lo que sea x. Bueno, muy bien. Entonces acá x tenemos que es la raíz de h barra omega sobre 2, perdón, de h barra sobre 2m omega a la 1 medio. Bueno, esa raíz de eso, entonces la quitamos cuando lo leemos al cuadrado. Y esto queda acá h barra sobre 2m omega por el bracket entre n y n de a más a daga por a más a daga. Listo, entonces como queda esta vuelta, esto queda h barra sobre 2m omega bracket entre n y n. Multiplicamos esas partes de ahí. Recuerden que a y a daga no conmutan, por lo tanto, ustedes no pueden simplemente elevar ese paréntesis al cuadrado. Como a y a daga no conmutan, entonces eso pues no se puede elevar al cuadrado así, digamos, arbitrariamente, olímpicamente, ¿no? Entonces tiene que hacerse término a término. Esto es a al cuadrado más a daga al cuadrado más a por a daga más a daga por a. Listo. Muy bien. Entonces vamos a expandir ese bracket. Esto nos va a quedar como h barra sobre 2m omega factor del bracket entre n y n de a cuadrado más el bracket entre n y n más, esto es al cuadrado acá un segundo, esto es al cuadrado, o sea que tendría que ser a daga al cuadrado n. Entonces sería a por a daga más el bracket entre
N y N de A daga por A. Entonces, esto es 0. Y esto es 0. Lo acabamos de calcular hace un segundo, ¿cierto? Esto de acá es N más 1. Y esto es N. Por lo tanto, como H barra sobre 2M omega, que multiplica N más 1 más N. Y acá entonces me quedaría 2N más 1, o sea que esto es H barra sobre 2M omega que multiplica 2N más 1. Esa es la esa es el valor esperado de X al cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a ver cuál es la dispersión de X. Listo. Revisemos la dispersión de X. Ahí está la dispersión de X, que sería la raíz del valor esperado de X al cuadrado menos el valor esperado de X todo al cuadrado, pero el valor esperado de X es 0. Entonces tendríamos hence sigma X sería igual a la raíz esto sería acá lo esperado de X al cuadrado menos el valor esperado de X. Pero este término vale 0 y el valor esperado de X al cuadrado lo acabamos de hallar. Entonces esto quedaría como la raíz de 2N más 1 H barra sobre 2M omega. Listo. Pues acá tenemos ya la dispersión de X. Vamos entonces por la dispersión de P. Listo. Entonces, ¿cuál sería la dispersión de P? La dispersión de P al cuadrado quedaría de la siguiente forma. Entonces, volvamos a P. P tiene una I ahí. La I al cuadrado es negativa, ¿cierto? Entonces, y este término de acá, que es una raíz, sale sin raíz. ¿Ok? Un segundo. Entonces, ese término sería H barra M omega. Esto acá me quedó como omega al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Entonces sería menos H barra M omega. Menos H barra M omega sobre 2 bracket entre N y N. De adaga menos A por adaga menos A. Listo. Entonces procedemos con la menos H barra M omega sobre 2 bracket entre N y N. Término a término, adaga por adaga y A por A. Eh, a ver, segundo, adaga por adaga. Coloquemos de una vez adaga al cuadrado, listo. Adaga al cuadrado más A al cuadrado menos A. Adaga menos adaga por A. ¿Cierto? Entonces,
sería el valor esperado para P cuadrado. Entonces continuamos. Em, acá tendríamos que esto sería igual a menos H barra M omega sobre 2, factor del bracket entre N y N, de al cuadrado más el bracket entre N y N, de a daga al cuadrado, menos el bracket entre N y N, de a daga, menos el bracket entre N y N, sería a daga por A. Y ya hemos demostrado que este término vale 0. Listo, muy bien. Entonces, este signo menos de acá se cancela con este de acá. Este término acá es n. Término es n minúscula más 1, ¿cierto? O sea que esto queda como menos por menos da más. Esto da h barra m omega sobre 2 que multiplica a 2n más 1, ¿cierto? Entonces, esta es la magnitud de, o más bien el bracket de p al cuadrado. Ahora, sigma p es el valor esperado de p al cuadrado menos el valor esperado de p todo al cuadrado. Y acá, entonces nosotros ya habíamos evidenciado que esto es 0 y esto es la raíz. Pues la raíz de el valor esperado de pi al cuadrado. Entonces, ¿qué es h barra m omega sobre 2 que multiplica 2 y demás? Muy bien. Listo. Entonces ahora lo que podemos hacer es que podemos reemplazar en la expresión para la relación de incertidumbre de Heisenberg, ¿cierto? Que sería y esta de acá y vamos a ver cuánto da. ¿Cuánto da y para qué valor de n? Digamos que eso es lo importante acá. ¿Cierto? Entonces, sigma x por sigma p. Esto vale, a ver, 2n más 1. Entonces, esto sería 2n más 1. Segundo, revisemos. Por h barra sobre 2m omega. Listo. Multiplicada por la del momento, que sería h barra omega por m sobre 2n más 1, entonces a la 1 medio. ¿Quién se cancela con quién? Entonces, esto es lo importante. Entonces, a ver, 2 no se cancela, pero se cancela h barra y m con m omega. ¿Cierto? A ver. H barra no se cancela. Se cancelaría eh, m omega con m omega. H barra y h barra quedan al cuadrado y 2 queda al cuadrado también. O sea que esto queda como h barra al cuadrado. Bueno, h barra al cuadrado no. Estaría dentro de la raíz h barra medios que multiplica a. En esencia 2n más 1. O sea,
Esto solamente cumple con la relación de incertidumbre en igualdad para n igual a 0. Entonces, para n igual a 0, sigma x por sigma p es igual a h barra medios. Listo. Bueno, entonces, para n igual a 0, entonces llegamos a la relación de incertidumbre de Heisenberg con igualdad, ¿cierto? Con igualdad. Por lo tanto, el ket de n igual al ket de 0, siendo el estado fundamental del oscilador armónico, es el estado más clásico posible. Bueno, chicos, ¿hay alguna objeción al respecto o alguna pregunta? Cero preguntas, pues que quedaron dormidos. No, señor. Bueno, chicos, regálenme un segundo. A ver. No, esto siempre es larguito. Dejemos esto para la próxima semana. Entonces, la próxima semana seguimos acá con el tema de estados coherentes. Next. Coherent states of light. Entonces, los estados coherentes de la luz son pues, tienen varias propiedades importantes. La propiedad más importante es que es el estado más clásico posible, ¿cierto? Es el estado más clásico posible. Estos son estados coherentes de la luz. Y los estados coherentes son un ket phi, un ket de phi, tal que el ket de phi es un autoestado del operador destrucción o aniquilación. Esto va a ser un phi por el ket de phi. Y así como todos los otros estados que hemos analizado en el curso de mecánica cuántica, estos estados del ket de phi tienen unas propiedades, ¿cierto? Que nosotros podemos estudiar. Ahora, cuando nosotros consideramos la luz, los fotones que se encuentran en estados coherentes, o sea, en estados que son autoestados del operador aniquilación, nosotros hablamos de lo que conocemos como Poissonian light. Por lo tanto, este tema es un tema de mucha actualidad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, ahorita que nos decía Joan, bueno, profesor, ¿y cómo hacemos para trabajar con la luz, con o la teletransportación o algo parecido con fotones? Lo primero que hay que hacer es
es producir luz no clásica. Y esta luz de acá, Poissonian light, esto es lo que se conoce como classical light. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuando tenemos luz cuántica? Pues, o luz no clásica, cuando nos alejamos del límite de Poisson para la luz. Y hay pruebas que nos permiten determinar cuándo nos alejamos del límite de Poisson para la luz, lo que se llama subpoissonian light. Entonces, pueden colocar por acá, por ejemplo, non-classical light, ¿cierto? Non-classical light es subpoissonian light. Esto es, digamos que una introducción breve a lo que conocemos como quantum optics. Listo, entonces quantum optics. Bueno, muy bien. Entonces de esto vamos a hablar la próxima clase. Antes de cerrar, les quisiera hacer notar una cosa. En el taller, ustedes tienen una pregunta. Puede que esta pregunta tenga un error de transcripción, ¿cierto? No estoy seguro, tengo que revisar una cosa. Pero yo reviso esto el fin de semana y les aviso. Esta es una pregunta relativamente sencilla, pero yo sí quisiera que ustedes estuvieran conscientes de que también existen estados coherentes para el spin. Y este es el tratamiento típico que será el estado coherente para el spin en dos representaciones diferentes. Hay una representación polar y una representación cartesiana ahora. El estado coherente de spin tiene la misma lógica que el estado coherente del oscilador armónico, que es el que acabamos de definir. Más sin embargo, para el caso del estado coherente del spin, eh, con esto nosotros podemos construir representaciones de spin usando los estados más clásicos posibles. O sea, el estado coherente de spin es el estado más clásico posible para el spin. Entonces ustedes podrán demostrar que para spin un medio, el estado coherente mu sería igual a coseno de teta medios spin up. Listo. Entonces, sería, por ejemplo, este estado coherente mío sería coseno de teta medios up más e a la ifi seno de teta medios down. Que este estado ustedes lo conocen muy bien. Esto es un estado coherente para spin un medio. Es decir, el estado que hemos venido trabajando en dirección arbitraria para el spin es el estado más clásico posible. Listo. Entonces acá, con este ejercicio de spin coherence, vamos a explorar ese aspecto relativamente novedoso para uno de los estados de spin. Que los estados de spin también admiten un estado que llamamos estado coherente, que es el estado más clásico posible. Pero entonces de eso hablamos el martes, chicos. Listo. Espero que para el martes ya tengan muchas preguntas, tengan, digamos, algo de elaboración en el taller para que podamos continuar. Entonces, por el momento, guardemos esto. Bueno, entonces, page settings, no, acá no. Ahora acá sí. Pues harmonic. Harmonic oscillator. Y les comparto este PDF, listo. Mafe, ¿puedes tomar la asistencia, por favor? Vale, profe. Solamente del nombre de los asistentes, ¿cierto? Sí, no más.
Yo coloco esto de fondo. Segundo. Esta vaina está demorando como 4 días para grabar cada vez. Qué pereza. Mientras que esto guarda, haremos la grabación porque aquí eso guarde. Pobre tablet, después de 2 años de pandemia está sacando la mano. Pero por ahí vi una medio barata, voy a ver si la consigo.